Siempre queremos mejorar su salud y, si es posible, prevenir algún problema. Hoy hablamos de los cuidados de la piel con la doctora especialista dermatóloga Carmen Brufau. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tenemos que observar nuestros lunares con asiduidad, doctora? Sí, es conveniente observar los lunares y sobre todo estar pendiente de si ocurren cambios, sobre todo cambios de color en los lunares, porque no todos los cambios que ocurren en los lunares son peligrosos. Los lunares son tumores benignos, son tumores benignos que tienen una evolución. Los lunares normalmente van cambiando a lo largo de la vida y hay determinados cambios que son peligrosos, como por ejemplo el que aparezcan distintos colores dentro del lunar, que cambie el color, pero luego hay otros cambios que no son peligrosos, que indican precisamente la madurez del lunar. Estos cambios, por ejemplo, es cuando el lunar empieza a crecer hacia arriba, haciéndose abultado, convirtiéndose en lo que muchas veces la gente llama verrugas, que no son verrugas, siguen siendo lunares, pero sobreelevados, verrucosos, digamos. Esos cambios no son malos. Esos cambios indican pues, que el lunar se ha decidido al fin entre lo benigno y lo maligno, se ha decidido por lo benigno. Entonces, recibimos muchas veces consultas de pacientes que vienen alarmados porque sus lunares están creciendo así, hacia arriba. Y precisamente esos cambios son los que menos nos preocupan a nosotros. ¿Y qué tenemos que observar nosotros en un lunar para decir algo puede pasar? Si esto que está comentando usted no es tan grave, ¿qué es lo grave? Lo grave es que aparezcan sobre todo cambios de color dentro del lunar. Por ejemplo, en los lunares que todavía son planos, los lunares cuando aparecen en los niños son manchas, son planos siempre. Pues dentro de esos lunares que aparezcan, a lo mejor que se aclara por un sitio, que se oscurece por otro y que aparecen distintos colores entre el marrón y el negro dentro del mismo lunar. Esos son los cambios peligrosos. Cuando notamos uno de esos cambios y el especialista nos dice, esto es un melanoma, ¿nos tenemos que asustar de esta palabra? ¿Qué significa? Pues el melanoma es ya un tumor maligno. Bien. Pero el melanoma, si lo podemos diagnosticar y tratar correctamente en sus primeros estadios, es curable. Es decir, un melanoma, en fin, ya es un diagnóstico preocupante, pero también depende mucho del momento en el que se haya diagnosticado. Si se diagnostica pronto, se puede curar. Si se diagnostica tarde, pues intentamos curarlo, pero puede ser que antes de que nosotros lo extirpemos, porque el tratamiento es la cirugía, antes de que lo extirpemos, como decía, algunas células de ese melanoma se hayan desprendido del tumor y hayan ido por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos a anidar en otras zonas diferentes del cuerpo. Es lo que se llaman las metástasis. Carmen, ¿a qué se debe este cambio en el color de los lunares? ¿Es algo producido por el sol? ¿Es algo hereditario que viene ya con nuestra genética? Bueno, ambas causas son eficientes. Hay personas que ya vienen con una genética predispuesta al melanoma. Por ejemplo, son los pacientes que tienen muchos lunares. Los pacientes con abundancia de lunares, sobre todo en el tronco, que es donde suelen aparecer más, pues son más propensos a que alguno de esos lunares pueda degenerar. Cuando hay antecedentes familiares de melanoma, entonces todos los familiares deben ir a revisarse sus lunares, porque quiere decir que es una familia más predispuesta al melanoma. Pero sobre esa tendencia genética, por supuesto, actúan otros factores externos como es el sol. El sol es el factor externo mejor conocido y más importante para el desarrollo de los melanomas a partir de un lunar. Sabemos que la exposición al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, sobre todo en verano, es bastante perjudicial. Pero si nos ponemos una crema con una protección alta, ¿estamos evitando padecer un problema en la piel? Sí, lo estamos evitando, aunque las cremas protectoras, aunque sean de protección total, como aparece ahí, pantalla total, sí, nunca es total en sí misma, nunca
elimina el 100% de los rayos solares, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos que tener en cuenta también que las cremas solares solo protegen durante las 2 horas siguientes a la aplicación. Es decir, que si bajamos a la playa temprano y nos pasamos todo el día, nos tenemos que ir aplicando la crema más de una vez al día. Bueno, en la playa, pero también en la ciudad, porque muchas veces la gente piensa que solo se toma el sol en la playa. Y cuando le decimos, mire, esta mancha que usted tiene o esto está producido por el sol, la inmediata es decir, uy, pues si yo no tomo el sol, nunca voy a la playa. De caminar simplemente. Pero claro, cuando salimos a la calle, aquí en Murcia, concretamente, ya estamos tomando el sol y ese es el mismo sol que hay en la playa. Es decir, Carmen, ¿nos deberíamos poner protección en invierno también para salir aquí en Murcia a pasear? Una protección igual un poco más ligera, no pantalla total. Sí, en invierno podemos ponernos una protección más ligera y dependiendo del tiempo que vayamos a estar fuera, dependiendo también del tipo de piel que tengamos, pues así nos pondremos una protección u otra. Porque si somos muy blancos de piel, debemos protegernos más. Y tener en cuenta también las personas que son muy blancas de piel, que así como el color de la piel viene dado genéticamente, también viene dada genéticamente la capacidad de pigmentarse. Es decir, una persona muy blanca que tenga mucha dificultad para pigmentarse, es decir, para broncearse, no por mucho sol que tome se va a broncear más. Cada uno tenemos un tope, un color bronceado. Cuando hemos alcanzado ese tope no nos vamos a broncear más, simplemente vamos a acumular más rayos solares perjudiciales. Vamos a abrir nuestro teléfono 968 37 40 35, el mismo número terminado en 36, y si prefieren formular sus preguntas a través del correo electrónico, enseguida va a aparecer esta dirección en pantalla, bdemagazine@7rm.es. Preguntas de teléfono y preguntas que también hemos recogido en la calle. Siempre dicen que si se te hacen más oscuros, que sí que vaya, pero no tengo yo mucha preocupación, la verdad. ¿Cuándo es un lunar malo? ¿Cuándo se puede saber a simple vista? Bueno, a simple vista estamos dando un poquito de información. Si se oscurece, ¿es signo de alarma? Puede serlo. No siempre que se oscurece es signo de alarma. Hay lo que llamamos la regla ABCD, que significa, pues, por ejemplo, la B significa los bordes. Si son bordes irregulares es peligroso. Si es la D significa el diámetro. Si es un lunar más grande de medio centímetro, pues también hay que preocuparse. Pero no todos los lunares mayores de medio centímetro van a ser malos. Es decir, tiene que tener todos los signos. La A significa asimetría, es decir, una lesión asimétrica que tiene por un lado mucho pigmento, por otro lado menos. Es decir, hay que tener en cuenta varios parámetros, la asimetría, los bordes, la C es el color, la D es el diámetro. ¿Y si pica? La verdad es que para que un melanoma pique tiene que ser un melanoma muy avanzado ya. Los lunares normalmente, el picor no es un signo que nosotros tengamos en cuenta. Es verdad que hay muchas veces que vienen los pacientes asustados porque les pica un lunar. No es un signo realmente que indique malignidad ni que el lunar se está complicando. Y Carmen, ¿nos podemos quitar los lunares estando sanos? Es decir, para evitar problemas y que nos salga algún melanoma en el futuro, ¿lo podemos quitar o hay que mantenerlos? Nosotros recomendamos a aquellas personas que tienen muchos lunares y sobre todo a aquellas personas que sus lunares para nosotros, o sea, vistos con nuestro dermatoscopio, tienen alguna posibilidad de hacerse malos en el futuro. Entonces, si nosotros descubrimos alguno de esos lunares, sí que lo quitamos. Lo quitamos, lo analizamos y comprobamos que efectivamente o no ese lunar era peligroso. Pero no se recomienda quitar todos los lunares simplemente para prevenir, sino solo aquellos que tienen algunos rasgos morfológicos que nos hacen suponer que ese lunar en el futuro podría hacerse malo.
¿Qué porcentaje de cura tiene un cáncer de piel? Bueno, un cáncer de piel en general, si tenemos en cuenta no solo los melanomas, sino también los carcinomas, que son mucho más frecuentes que el melanoma, si se trata bien, si se trata correctamente por un especialista, por un dermatólogo, y se trata bien, y se trata en un periodo temprano, pues casi un 90%. Pero claro, sí. Creíamos que era uno de los más agresivos, el cáncer de piel. El melanoma, es que tenemos que distinguir, sí. Hay distintos cánceres de piel. El melanoma es uno de los más agresivos, si no el más agresivo de todo el cuerpo, no solo de la piel, sino de todo el cuerpo, es uno de los más agresivos. Por eso decía, si tenemos en cuenta todos, como son mucho más frecuentes los carcinomas, y los carcinomas hay de dos tipos también, bueno, luego hay otros tumores más raros que no los considero aquí. Los carcinomas tienen muy buen pronóstico, sobre todo los carcinomas vasocelulares, los espinocelulares un poco peor pronóstico, y el melanoma tiene que extirparse en un estadio muy temprano para que tenga buen pronóstico. Si nos pasamos de ese estadio, ya el pronóstico es mucho peor. ¿Cómo nos avisa nuestro cuerpo que tenemos o que podemos padecer cáncer de piel? ¿Hay algún síntoma? ¿Es visible? El cáncer de piel tiene tan buen pronóstico precisamente porque podemos verlo. Podemos verlo cuando todavía no produce síntomas. Si ese mismo tumor que tenemos en la piel y podemos ver que algo empieza a crecer y está ahí presente, por ejemplo, cuando aparece una lesión nueva que está presente y no desaparece, eso podría ser un cáncer de piel. Pero también hay que tener en cuenta que con la edad aparecen otros muchos tumores que son benignos y no tienen nada que ver con el cáncer de piel. Por ejemplo, las verrugas seborreicas, que son frecuentísimas. Muchas veces los pacientes consultan por eso y ni son cáncer de piel ni van a serlo nunca, ni van a degenerar nunca en cáncer de piel. Entonces, bueno, el médico de cabecera está perfectamente capacitado para distinguir uno de otro, y donde el médico de cabecera sospecha que puede ser un cáncer de piel, pues entonces nos lo envía a nosotros, que ya hacemos el diagnóstico y el tratamiento en fin, con la rapidez que requiera cada tipo de tumor. Doctora, ¿conoce usted el caso de Juan Vidal? Sí. Descubrió la solución a su problema a través del gusano de seda. Bueno, no podemos decir que esa haya sido la solución a su problema si no conocemos todos los datos referentes a su enfermedad. Lo primero que tendríamos que saber, y no podemos saberlo, yo creo que ni siquiera él lo sabe, porque por lo que yo hablé con él hace muchos años, tendríamos que saber en qué estadio estaba su melanoma cuando lo operaron, porque si era un melanoma con por ejemplo, con un límite de Breslow, que es el factor pronóstico más importante, es decir, que el grosor de su melanoma medido microscópicamente era menor de 0,75 milímetros, pues entonces es lógico que se haya curado con gusano de seda o sin gusano de seda. Si el grosor era de 0,75 a 1,5 milímetros, pues ese es un riesgo intermedio que, bueno, puede acabar bien o puede acabar mal. Cuando es mayor de 1,5 milímetros, el pronóstico es mucho peor. Y por otra parte, en medicina, para que un procedimiento terapéutico se compruebe que es eficaz, no podemos basarnos en un solo caso. Claro. Necesitamos los ensayos clínicos que se hacen a gran escala con muchísimos pacientes y de una manera controlada, con una población control, y de esta manera sí que se puede concluir que un determinado procedimiento terapéutico es eficaz o no lo es. Mientras tanto, es la experiencia de una persona afortunadamente, y nos alegramos muchísimo de que haya salido tan bien, pero no podemos extender eso al resto de los pacientes. Comenzamos ya con nuestras llamadas. Tenemos la primera. Ascensión, Murcia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué quería preguntar usted? Quería preguntarle que hace el día 28 hará un mes que me quitaron 2 carcinomas. Uno en la frente, o sea, uno en la sien y otro en la frente.
poco más abajo. Y me dije, a mí no me salió ni como lunar ni nada, empezó a salirme como una pintita roja, como si fuera un grano. Y entonces fui al médico de cabecera, se lo dije, eso no tiene importancia y tal. Bueno, pues yo lo dejé. Se pasó un año y aquello fue creciendo y además me picaba y se fue poniendo rojo. Y alrededor se notaba como un bulto y alrededor mancha. Volví otra vez al médico, se lo volví a consultar y entonces había una suplente. Y me dijo, eso tienes que ir a la dermatóloga. Al dermatólogo tienes que ir a que te lo vea porque eso no tiene buena pinta. Me fui, me dio un volante urgente, fui, me vio inmediatamente, me lo vio con una lupa y me dijo, en 11 días hay que quitarte eso, porque eso es carcinoma. Eso hay que quitarlo. Eso no se puede dejar. Entonces, justo a los 11 días me lo quitaron. Pero luego me vieron que tenía otro en el otro lado que me estaba saliendo. No soy persona de tomar sol, porque no es porque no me guste, es porque no lo aguanto. Y más Asunción, su luego, pregunta, ¿cuál sería? ¿cómo? Su pregunta, ¿cuál sería? Saber si al no haberme llamado, que tengo cita el día 29, ¿Sí? si al no haberme llamado, vamos, puedo estar tranquila de que no es nada malo y... Vamos, porque es que la cicatriz grande que tengo me sigue picando horrores. No sé si eso es normal o no es normal. A ver, Carmen. Bueno, ahí quería yo comentar varias cosas. Lo primero, tranquilizar a Asunción. Asunción, sí. Y decirle que no se preocupe, que el día 29, cuando vaya a su cita, su dermatólogo le dará el resultado del análisis que hacemos siempre de los tumores que quitamos. Si le han dicho que era un carcinoma, los carcinomas en general tienen mucho mejor pronóstico que el melanoma. Dentro de los carcinomas puede ser de dos tipos: carcinoma espinocelular, que sí tiene la posibilidad de dar metástasis, y carcinoma vasocelular o basalioma, que normalmente no da metástasis. Por lo que ella ha explicado, pues probablemente el suyo es un carcinoma vasocelular, es decir, de los que no dan metástasis y simplemente extirpándolos se curan definitivamente y sin ningún problema. Ella dice que no ha tomado el sol, o usted, Asunción, dice que no ha tomado el sol, que no le gusta el sol, pero eso probablemente le pasa a usted ahora. Cada vez estamos más seguros de que el sol que hace que cuando somos mayores aparezcan los carcinomas fue tomado en la infancia y en la juventud. Probablemente en su infancia y en su juventud usted sí que tomaba el sol. Aquellos tiempos pues ni había protectores solares y ni había tampoco el conocimiento de que el sol producía estos tumores y por lo tanto, además entonces lo sano era tomar el sol. Entonces el problema era el raquitismo y había que combatir el raquitismo en los niños a base de sol. Luego, sol seguro que ha tomado usted, además siendo murciana, no puede decir que no haya tomado el sol, porque solo con salir a la calle ya estamos tomando el sol. Entonces, mensaje tranquilizador. Sí, tranquilizador. Y en cuanto a la cicatriz, no se preocupe porque las cicatrices recientes pican y están rojas y no se preocupe, eso irá mejorando con el tiempo. Bueno, vamos a continuar con más llamadas. Mateo Molina de Segura, buenos días. Sí, hola, buenos días. Díganos su cuestión y pido brevedad a todos los espectadores porque tenemos muchísimas llamadas en espera. Continúe, Mateo. Sí, bueno, es que yo utilizo la crema solar siempre de un año para otro, pues siempre, la verdad que siempre me queda. Sí. Hago mucho deporte y entonces la pregunta es si al año siguiente yo eso caduca, porque yo miro la fecha y no la encuentro. Lo pone 12 meses. El botecito abierto y un numerito abajo, pero le va a responder la doctora. Sí, muy amable. Hombre, Gracias. En general se asume que cada año hay que renovar el protector solar. Sí, pero para aquellas personas que nos estén viendo, como dice Encarna, hay un botecito abierto, suele estar en la parte de atrás y pone 12 o 6. O 6 o meses 24, según lo que las sea. cremas y todos estos productos así de belleza los suelen Nada, llevar. atender a la fecha de caducidad y ya está. Bueno, veíamos antes el testimonio de Juan Vidal que nos decía cómo él había encontrado la solución, o quizá él cree que es la solución, con el gusano de seda, pero hace muy poco leíamos en un diario británico que una señora había encontrado la solución a los problemas de piel de su hija en el cannabis.
Hoy nos hacemos eco de lo que publica el periódico británico Daily Mail, que cuenta la historia de Natalie Balmont, una mujer que no encontraba la manera de aliviar los picores de su hija Lula, que desde los 3 años sufría de intensos eczemas en la piel que le daban un color rojo y le provocaban escozor. Como nada le calmaba, decidió elaborar una crema con el aceite de cannabis, que es una excelente fuente de ácidos grasos esenciales. Tras la primera vez se calmó casi inmediatamente. A los pocos días la madre notó que su hija empezaba a sanar. Otros también la probaron y les fue bien. En poco tiempo la mujer se vio desbordada fabricando la crema en su cocina. Trabajaba día y noche para tener suficiente cantidad y cubrir la demanda. Vende cada bote a poco más de 6 euros bajo prescripción médica. Hoy en día su negocio factura más de 100.000 euros al año. Seguimos atendiendo sus consultas. Magali Molina de Segura, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué le pasa a usted? Mi consulta es que yo tenía una manchita blanca en el brazo, no era muy grande, y eso hace unos 10 años. ¿Sí? Entonces, con el pasar del tiempo, ahora me salió otra manchita pequeña, color marrón, en la misma mancha blanca. Y no sé qué es lo que puede ser eso. Carmen, sin verlo. Pues la verdad claro. es que sin verlo es muy difícil hacer un diagnóstico. Una mancha blanca en un brazo pueden ser multitud de cosas, desde una cicatriz que muchas veces ocurre, que aparecen cicatrices después de traumatismos que ni nos hemos dado cuenta que los tenemos y la primera manifestación es la cicatriz, o puede ser un tipo de eczema muy común que llamamos dartros o pitiriasis alba, en fin, pueden ser tantas cosas que es muy difícil hacer un diagnóstico. Habría que ir al especialista. Claro. Es Bueno, su ir a su recomendación. médico de cabecera, porque su médico de cabecera sabrá si hay que enviarlo o no al especialista. O sea, que no se quede en casa, que pida cita en su centro de salud. Seguimos con más llamadas. Carmina es de Cartagena. Hola. Hola, buenos días. Díganos, ¿cuál es su duda? Pues mire, yo tuve un papiloma vasocelular en la nariz y eso ya está curado, vamos, fue en el 92 y gracias a Dios eso ya superó. Pero me han salido muchas verruguitas a través del cuello y eso sí, ¿no? Y entonces una de ellas sangra de vez en cuando. Y la verdad pues tengo miedo y me han mandado para el médico de la piel, pero resulta que mi duda es si es mejor el láser o el oxígeno ese, el nitrógeno ese o como se llame. Que las congela, ¿no? Sí, ese que las congela. Entonces lo que yo no quiero tampoco es, tengo 58 años, pero tampoco quiero que me deje ahí una marca de collar. Ya, claro. Claro. Bueno, Gracias. mire, lo que usted tuvo en la nariz era un carcinoma vasocelular y ya hemos dicho que el pronóstico es muy bueno, como usted muy bien dice, pues eso ya está resuelto sin problemas. En cuanto a las verruguitas, esas que tendrá, supongo, por aquí, por la base del cuello, esas verruguitas son generalmente fibromas blandos, que llamamos también acrocordones. No tienen ninguna importancia, simplemente por la importancia estética que puedan tener, o que se enganchan con las cadenas o con los cuellos. Eso, la verdad es que no entra dentro de las atribuciones de tratamiento de la Seguridad Social, porque no tiene ninguna significación patológica, es decir, no es ninguna enfermedad. Eso a más de la mitad de la población, a partir de cierta edad nos aparecen y en la Seguridad Social normalmente no se trata. Carmen, ¿las podríamos quitar nosotros? Estas verruguitas que salen en el cuello, que muchas veces sí que o se caen solas o las arrancamos. No hay ningún problema por cogerlas con unas pinzas y cortarlas por la base. Ajá. No hay ningún problema en hacer eso. Sangra un poquitín, pero enseguida deja de sangrar. Hay que tener valor para hacerlo. Sí, yo es que lo he hecho, por eso lo preguntaba, pero hay mucha gente que dice que esa sangre luego al contacto con la piel salen más verrugas. No, ¿eso es cierto? No, porque no son infecciosas. Familias que tienden a hacer muchísimas de estas lesiones, no solo en el cuello, sino en otros pliegues, como es las axilas o las ingles, y generalmente, vamos, es que no merece la pena ni que vaya a su médico de cabecera. Esa lesión que sangra, habría que ver si es una de esas lesiones o es otra cosa. Si sangra porque se la ha traumatizado, es decir, a lo mejor a veces se enganchan o se retuercen, y entonces, pues claro, deja de llegarles la sangre si se han retorcido o se han estirado demasiado, y pueden necrosarse, y entonces pueden sangrar, se ponen feas, pero normalmente, pasado un tiempo, se secan y se caen. Ahora, si persiste una lesión sangrante, pues más de un mes o 2 meses,
entonces sí es conveniente que vaya a su médico de cabecera. Doctora, decíamos que es importante la exposición al sol y también la alimentación es importante para tener una piel sana. Hombre, sí, es importante tener una alimentación equilibrada, tampoco hay que exagerar, con tener una alimentación variada y normal y sobre todo no fumar porque el tabaco envejece mucho. Bueno, pues hablando de alimentación, hemos preparado un plato exquisito que seguro coincide con nosotros y es sano, saludable y rico, aguacates rellenos. La piel habla de nuestro estado de salud y el mejor cosmético para ella es la comida diaria. Por eso hoy estamos con nuestro jefe de cocina, Marcos, que nos prepara. Pues fundamentalmente un plato de verduras que en verduras no hay quien nos moje. Por lo tanto vamos a hacer un plato de verduras para las personas vegetarianas, para las personas que tengan problemas en la piel, pero le vamos a hacer un añadido de verduras marinas. Pues veamos esos ingredientes. Bueno, pues vamos a ver cómo se elabora ese aguacate relleno. Marco, ¿cuál es el primer paso? Mira, estamos en primavera y en primavera y verano las ensaladas con unos ingredientes del Mediterráneo nos va fenomenal. Te voy a explicar cómo va la receta. Vamos a usar un buen tomate, lo vamos a rallar. Picada. Y conseguimos tener una pulpa natural. Tomate de la huerta murciana. Por supuesto. Cebolla tierna, picadita, con más. Sí, porque la cebolla es importante que pase desapercibida, que no nos encontremos ningún trozo, para que una vez que lo mezclamos, pues que tenga la menos presencia posible. El aguacate. Vaciamos el aguacate. Tenemos tomate, cebolla, aguacate, unos granitos de maíz, unas tápenas y pepinillo, y también unos daditos de gamba hervida. Una vinagreta. El aguacate nos sirve como recipiente para poder disfrutarlo. Pues este es el resultado del aguacate relleno que hemos decorado con... Pues con los mismos ingredientes que lleva dentro. Hemos reservado unas láminas de gambas, unas bolitas de aguacate y lo que hemos añadido al final es un poco de caviar de Mújor, un caviar muy tradicional en nuestra tierra. Muy bien, pues un plato refrescante que no viene nada mal en esta recién estrenada primavera. Vamos a esperar un poquito, Laura, porque la primavera ha empezado un poco así como que con lluvia y con viento, pero bueno. Me apetece caldo caliente. De verdad, y caldo con caliente. pelotas, qué bueno, ¿eh? Sí, pero ya no sé si el caldo con pelotas es tan saludable para la piel. ¿Cómo que no, Carmen? Bueno, si entramos dentro de esa dieta variada que he dicho, pues algún día puede estar bien un caldo con pelotas. Es que ella no sabe hacerlo, entonces por eso lo dice, porque como no sabe... A ver, Josefina, que seguro que hace un caldo con pelotas estupendo desde Cejín. Buenos días. Buenos días. ¿Qué problema tiene usted? Pues mire, yo quería preguntarle a la doctora sobre un problema que tienen mis niños en la piel. ¿Qué le pasa? Pues mire, tienen como especie de unos granicos por todo, y tenía el mayor bastante, pero es que ahora también tiene el pequeño. Y entonces se les lava con una loción y un gel de la farmacia, que no sé si lo voy a pronunciar bien para que la doctora sepa cuál es. A ver si lo conoce. Se llama Eucerin. Sí. Sí. Y lo baño con eso y luego después le doy la loción, pero le sale. Y siempre están
los granicos estos que tengo en los brazos, los granicos estos, y es que es como si dijéramos una semilla, pero bastante pronunciada, que se les nota bastante. Y entonces yo quería preguntarle a la doctora a ver si eso tiene otro tratamiento o alguna solución para que la piel se les quedara limpia. Vamos a ver. Josefina, ¿por dónde tiene los granitos su hijo? ¿Por la parte externa de los brazos o donde se dobla el codo? No, tiene desde la muñeca hacia arriba, en lo que es la parte inferior del brazo, y hacia arriba le sale también por los muslos, por todo. Pero sobre todo por la parte externa. Sí. Bueno, pues entonces probablemente, no lo sé, porque claro, sin verlo es muy difícil, me puedo equivocar, pero probablemente lo que tiene su hijo es que su piel es así. Hay personas que tienen como unos taponcitos más o menos duros en la salida de los folículos, que cuando se pasa la mano pues da una sensación como de estar tocando papel de lija. Entonces eso es una forma de ser de la piel. Hay pieles muy suaves, muy finas, otras pieles más gruesas y otras que tienen eso. Es muy frecuente y bueno, se puede combatir poniendo cremas que disuelvan esos taponcitos, que no son más que acúmulos de esas células que normalmente se van descamando, pero que en esos casos no se descaman y forman como esa montañita. ¿Pero eso no tiene ninguna repercusión después para nada? Nada, pues no tiene, es una piel completamente normal. Un tipo de piel, pues eso, un poquito más áspera, pero no es ninguna enfermedad, es una forma de ser de la piel. Más tranquila, Josefina. Josefina, hasta luego, gracias. Decía Josefina que usaba un gel de farmacia. ¿El gel que compramos en el supermercado es idóneo para la piel o tendríamos que comprar otro tipo de gel igual de un pH neutro? Bueno, los geles de los supermercados son buenos, unos mejores, otros peores. Para una piel normal son estupendos. No hay ningún problema. Pero claro, hay pieles que necesitan a veces un poco más de hidratación. Los geles es muy frecuente que resequen la piel. Y en pieles pues genéticamente predispuestas a la piel seca, como es por ejemplo la dermatitis atópica, por eso le preguntaba a Josefa cómo era, o sea, por dónde estaban las lesiones, porque hay veces, por ejemplo, la dermatitis atópica es una piel que no es capaz de producir las sustancias hidratantes o humectantes naturales de la piel y hay que dárselas desde fuera. Entonces, para esas personas, por ejemplo, pues no es conveniente utilizar un gel normal, porque le va a secar más la piel. Para esas personas tenemos otros jabones que no resecan la piel y que son idóneos. Hablando de niños, doctora, no sé si es una bacteria que se transmite de niños a niños, que son unos puntitos blancos. Yo recuerdo el caso de un familiar que en la Seguridad Social se los quitaron esos puntitos blancos, eran como granitos pequeñitos y era como una piedrecita blanca que tenía en el interior y se lo quitaban con la aguja del ganchillo, una cosa parecida a la aguja del ganchillo. Se iban quitando uno a uno donde había un granito de estos duritos y decían que esto se daba más entre la población infantil. Eso no sé si sabe a qué me refiero. Probablemente esté hablando del moluscum contagioso. Sí, esto es una infección por un virus que está muy extendido. Se da en niños y también en mayores, aunque cuando aparece en los mayores, pues muchas veces tiene la connotación de la transmisión sexual. Pero en niños no tiene nada que ver, se lo pasan de unos a otros en los colegios, en las guarderías, porque es muy contagioso, ya su nombre lo indica. Y como es un virus para el cual no tenemos ningún tratamiento antiviral, no podemos combatirlo con antimicrobianos, pues entonces no tenemos más remedio que destruirlo o eliminarlo, como decía, con una cucharilla, pues arrancándolo literalmente, pero es muy poco molesto y es uno de los tratamientos que utilizamos. Bueno, pues vamos a continuar con otra de las preguntas que nos formulaban en la calle nuestros ciudadanos. No, dudas claro que hay. Cuando ves algo anormal, pues te preocupas. Pues yo quisiera saber si un lunar maligno se quita con láser. ¿Con láser? No, nunca debe quitarse con láser. Los lunares, sean benignos o malignos, no deben quitarse con láser. ¿Por qué? Pues porque el láser destruye la lesión y nos quedamos sin poder enviar
a analizar, no podemos tener un control anatomopatológico. Además, por ejemplo, cuando el láser se utiliza pues, para depilación, debe evitarse siempre el tratar o el depilar la piel en aquellas zonas donde haya un lunar, porque los lunares con el láser adquieren una morfología que muchas veces nos confunde y hace parecer maligno un lunar cuando no lo es. Entonces, los lunares cuando se quitan deben siempre analizarse. Eso es algo importantísimo, analizarlos después para ver si lo que hemos quitado era bueno, era malo. Aunque estemos convencidos de que es bueno, siempre hay que analizarlo. Por lo tanto, el láser... Nada, descartado. Nada. Seguimos atendiendo llamadas. Francisco Javier, de las Torres de Cotillas, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, cuéntenos. Sí, le llamaba porque tengo una mancha negra debajo del ojo y con dolor, que me duele, y es algo que ya tengo tiempo y algo que todavía no le he dado solución. Y es que hasta me duele, hasta que mañana ahora mismo en este momento me duele una mancha negra debajo del ojo. Parece alguna gente me ha dicho que si es que me da un golpe o algo, porque es que parece como si tuviera un golpe ahí debajo del ojo. Y yo llevaba gafas antes y no me daba cuenta. Las gafas como que me tapaban la mancha, pero fue a raíz de operarme hace ya 2 años cuando empecé a darme cuenta de que tenía una mancha en el ojo y luego que me duele, la tengo así con dolor. Bueno, solo decir una mancha negra pues es darnos muy poquitos datos, pero bueno, yo le puedo decir que esa mancha negra pues pueden ser muchas cosas, pueden ser desde un léntigo simple, es decir, una mancha que aparece como consecuencia de la exposición al sol, que es muy frecuente y que no tiene ninguna importancia. Puede ser también una verruga seborreica, que antes hablábamos de ellas, que muchas veces pues se parecen a los lunares o se parecen a se pueden parecer a los melanomas y tampoco tiene ninguna importancia. Y bueno, sí, podría ser un melanoma. Claro, una mancha negra, dicho así, pues cabe esa posibilidad. Entonces yo lo que le aconsejo es que vaya a su médico de cabecera para que él pues lo valore y vea si es necesario mandarlo al dermatólogo o no. Gracias, Francisco, por su consulta. Buenos días. Seguimos atendiendo llamadas, tenemos la última o no lo dejamos aquí ya. Dejamos aquí el ya, pues consultorio. ya son las 10:07 minutos de la mañana, ya estamos fuera de tiempo de salud completamente. A la doctora Brufó, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, ha sido un placer. Muchas gracias por darme la oportunidad de clarificar algunos conceptos. Tenemos muchas dudas para la población. Muchas gracias. Y mañana ya estamos pensando en nuestro espacio de salud, por cierto, ¿cuántos litros de agua beben al día?